Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? En este precioso día que nos regala el Señor, le damos las gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio y el gozo de poder estar acá en esta casa, en este hogar, compartiendo el Evangelio con ustedes. Le damos la bienvenida a las personas que nos van a escuchar en nuestro canal de YouTube. Estamos contentos, gozosos de que las personas continúen escuchándonos, continúen escuchando nuestros estudios. Creemos por la fe, ¿no?, que el entendimiento de ellos está siendo alumbrado con el poderoso evangelio del nuevo pacto. Así que gracias al Señor estamos acá una semanita más, bendecidos. Esto no es solamente para tener un conocimiento y ya. Esto es el hombre que edifica sobre la roca. Cuando vienen los vientos, permanece ¿qué? Firme, la casa no se cae, bendecidos. Para eso es esto, para eso es este conocimiento maravilloso. Así que tenemos que aplicarlo. Hemos dicho muchas veces que el Evangelio es aplicable, que el Evangelio es práctico, que la fe es práctica. Así que hay que poner en práctica la fe. ¿La fe sin obras qué? Es muerta. Eso lo explicamos anteriormente también. Bendecidos, el tema de esta tarde, el pecado fue quitado. El pecado fue quitado. Este título está en dos estudios que tiene por nombre Una limpia conciencia. En el subtítulo pusimos El pecado fue quitado. Tuvimos dos estudios con este subtítulo, pero el título principal es Una limpia conciencia. Entonces abajo decía El pecado fue quitado, parte 1, parte 2. Pero vamos a usar este como título principal, así que le vamos a poner parte 1 porque creo que voy a continuar en el tema. Por ahora sin subtítulo. Me parece un tema muy importante, bendecidos. Sí. Me parece un tema muy importante y es mejor que tenga pruebas para decirte lo que te estoy poniendo ahí, ¿no? Voy a tratar de la mejor manera posible de poner un fundamento para que nos sirva en las siguientes clases. Voy a hacer todo lo posible para estructurar bien el estudio de manera que podamos entenderlo fácilmente, ¿correcto? Entenderlo fácilmente. Bendecido, vamos a comenzar con algunas notas importantes. Pon en tus notas, por favor, la causa y el efecto del pecado. La causa y el efecto del pecado y el resultado de eso. Entonces, mira, causa, desobediencia de un hombre, Adán, ¿correcto? El efecto, el pecado, entró al mundo. Y el resultado, la muerte, pasó a todos los hombres. Por lo tanto, reinó la muerte. Reinó la muerte, bendecidos, tanto carnal, porque las personas comenzaron a morir, ¿correcto? Y también la muerte espiritual, porque nadie buscaba a Dios. Todos se desviaron a una, no hay justo ni a un uno. Entonces ese es el aspecto espiritual, esa es la prueba de que el ser humano muere espiritualmente porque no busca a Dios. Y la muerte carnal, obviamente, porque nuestra carne se deteriora y muere. Totalmente. Correcto, entonces el pecado fue quitado. Pero para explicar eso, tenemos que entender la causa, el efecto y el resultado del mismo. La causa, la desobediencia de un hombre, Adán. El efecto, el pecado entró al mundo. El resultado, la muerte pasó a todos los hombres. Reinó la muerte tanto de la carne como del espíritu. Por el contrario, Jesús fue
obediente hasta la muerte, sacrificio. Tenemos que estructurarlo así para entenderlo, bendecidos. Por el contrario, Él quitó el pecado. Y por el contrario, de la muerte pasó a todos los hombres, Él nos da vida eterna. En este caso, ya la gracia reina. Reina para justicia, ¿correcto? Ser justificados. Entonces repito, bendecido, la causa, el efecto y resultado del pecado, la causa, la desobediencia de Adán, el efecto, entró el pecado al mundo, el resultado, la muerte pasó a todos los hombres, reinó la muerte tanto de la carne como del espíritu. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Jesucristo quitó el pecado. Por Adán entra el pecado. Jesucristo quitó el pecado. Por Adán todos morimos, por Cristo recibimos vida eterna. En Adán reinó la muerte, en Cristo reina la gracia de Dios. Reina la gracia de Dios. Vamos a ir bendecidos a Romanos 5:12, por favor, un momentito. Romanos 5:12. Estos son uno de los temas favoritos para mí, bendecido. Me encanta tocar estos temas. Porque son fáciles de explicar, bendecido. Están ahí en tu Nuevo Testamento, lo único que hacer es leerlo. Leerlo, entenderlo, disfrutarlo, vivirlo. Romanos 5:12. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, bendecidos, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Correcto? Por cuanto todos pecaron. Ve al verso 19, por favor. Verso 19. Dice, porque como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores o injustos, así por la obediencia de uno, muchos serán hechos justos. Dice, la ley empero entró para que el delito abundase, pero donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, ¿para qué? Vida eterna por Jesucristo el Señor nuestro. Ahí están los dos contrastes, bendecidos. Causa, efecto, resultado. Causa, efecto, resultado. Jesús fue obediente porque Adán fue desobediente. Cristo quitó el pecado porque el pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán. Él nos da la vida eterna porque el resultado de la desobediencia de Adán nos trajo la muerte, tanto física como espiritual. Vea 1 Corintios 15:21. 1 Corintios 15:21, por favor. Entonces, bendecido, la desobediencia tuvo una causa, un efecto, un resultado, ¿correcto? ¿Estamos ahí? Dice, porque por cuanto la muerte vino, ¿por cuántos hombres? Por un hombre, bendecido. Que se llamaba Adán. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque a la manera que en Adán, ¿cuántos mueren? Todos. Todos mueren. ¿Por qué? Porque el pecado entró ¿a dónde? Al mundo. Así también todos en Cristo serán ¿qué? Vivificados. ¿Entendemos entonces? ¿Correcto? Causa,
efecto, resultado. Causa, efecto, resultado. Vamos a ir por favor a Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Entonces es obvio, bendecidos, que era necesario que el pecado fuese ¿qué? Quitado. Era necesario. Porque el pecado por la desobediencia de Adán una vez en el mundo afectó ¿a cuántos? A todos los hombres. Afectó a todos los hombres. Entonces, bendecidos, es importante que tanto nosotros como las personas que nos vayan a escuchar entendamos de una manera fácil, lógica y sencilla por qué el Señor tenía que quitar el pecado. Por el efecto del pecado en nosotros, ¿correcto? Si el pecado vino por la desobediencia de un hombre, alguien tiene que ser obediente. Si el pecado entró al mundo, alguien tenía que quitarlo. Si el pecado una vez entra al mundo le da muerte a todos los hombres, alguien tenía entonces que dar la vida eterna. No es un asunto de pensar y lo primero que nos vaya a la mente, otro ministerio de gracia que quiere vivir en libertinaje. Ese no es el punto, bendecido. El punto es entender el por qué el pecado era necesario que fuese quitado, anulado, su efecto en nuestra vida eliminado. De otra manera, dime tú cómo tenemos vida eterna si el pecado reinó para muerte y no es quitado. Antes de Cristo, de su sacrificio, la gente vivía como vivía. Algunos como animales, otros muy piadosos, otros no. Pero el punto es de que sin el sacrificio de Cristo, la muerte reinaba en todos los hombres, porque el pecado estaba ¿qué? Vigente, ¿correcto? Tenía un poder en la vida de cada ser humano. No estemos pensando en pecado igual a acciones. No quiero que lo pensemos así. Pensémoslo el pecado igual a una condición del ser humano. ¿Cuál es esa condición? La muerte de la carne, la muerte del espíritu. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? Alguien que no entiende, no busca a Dios, está destituido de su gloria y no tiene otra alternativa fuera de la fe en Jesucristo. Eso es un muerto espiritual, bendecido. Porque la gente anda caminando, ¿correcto? Sí. Pero hay gente que están muertos espiritualmente. Pero tú los ves vivos. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que esas personas están muertas espiritualmente? No les interesa a Dios. No entienden el Evangelio. No les hablas tú de la palabra, de la esperanza, de Jesucristo, de la fe. No les interesa tampoco. Entonces no ven, están sencillamente muertos en sus delitos y pecados. Y no solamente que rechazan a Dios, sino que se deleitan en las cosas que van en contra del Señor, ¿correcto? Entonces, si no hay alguien que quite el pecado, no podemos quitar el efecto del pecado. Dijimos Hebreos 9:28. Mira lo que dice acá, bendecido. Dice, así Cristo fue ofrecido una vez para cargar con los pecados de muchos. Hebreos 9:28. Así Cristo fue ofrecido una vez para cargar con los pecados de muchos. Por favor, circula esa palabra cargar y pon recoger o llevar. Recoger o llevar. Si el pecado entró al mundo, si la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, reinó la muerte, había que sacar al pecado, bendecido.
Pero ¿cómo así, hermano? Si todo el mundo anda haciendo cosas malas. Bueno, ya vamos a explicarlo después. Falta la parte 2, 3, 4. Dice, así Cristo fue ofrecido una vez para cargar, para recoger, para llevar los pecados de muchos. La segunda vez aparecerá sin pecado. Por favor, circula sin pecado. Y pon aparte del pecado o sin relación con el pecado. Esas son las otras traducciones que existen también. Aparte del pecado. La segunda vez aparecerá aparte del pecado o sin relación con el pecado. Y otras traducciones dicen para salvar a los que le esperan. O a los que le esperan para salvación, dice acá, los que le esperan para salvación. Te recuerdo que la semana pasada dijimos que la culminación de nuestra fe está en el retorno de Cristo. Amén. Porque en ese momento, ¿qué es lo que tiene que pasar cuando Él regrese? Lo dijimos la semana pasada. ¿Qué tiene que pasar cuando el Señor regrese? Para nosotros poder estar con Él. Nosotros, si estamos vivos, vamos a ser transformados. Correcto. Con un cuerpo santificado. Correcto. Muertos resucitarán primero. Tenemos que ser transformados, glorificados, ¿correcto? Y esa es la iglesia que Correcto. va a el Señor. El tema de la semana pasada se llamaba Cristo glorificado en nosotros. Amén. Cristo glorificado en nosotros. Entonces, la culminación de nuestra fe está en el retorno de Cristo. Aquí te lo dice, el 28. Así Cristo fue ofrecido una vez para cargar, para llevar los pecados de muchos. La segunda vez, su segunda venida, aparecerá sin relación con el pecado. ¿Por qué sin relación? Porque ya Él murió, ¿cuántas veces? Una vez. Entonces la relación o la razón o la causa por el cual Él vino la primera vez, ya lo resolvió. Ya Él no viene a lo mismo. Ya Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya Él quitó el pecado, por eso es que ya viene sin relación con el pecado. Y ya nosotros por medio de la fe hemos recibido la vida eterna. ¿Correcto? Y es lo que esperamos. Claro, porque aquí te está hablando de una segunda vez. Aparecerá, aparte del pecado, o sin relación con el pecado. ¿Por qué sin relación con el pecado? Porque ya Él no viene a morir otra vez para quitar el pecado que estaba ¿dónde? En el mundo. Si Él no lo quita, nadie es salvo, bendecido. Si Él no lo quita, nadie es salvo. Ahora, para entender este verso, vamos a entender el contexto. Creo que es importante. Vamos a comenzar a leer, bendecidos, desde el capítulo... Vamos al 8:6, por favor. 8:6. Capítulo 8, verso 6. Porque la razón por la cual estábamos muertos espiritualmente y moríamos en nuestro cuerpo era porque el pecado reinaba en el mundo. La única manera de revertir ese efecto era quitándolo y que reine la gracia. De otra manera no hay vida eterna, bendecido. Es muy sencillo entenderlo, ¿no? Y lo hemos probado, creo, bíblicamente. Una de las cosas que puse acá, Jesús fue obediente, pero ¿hasta qué? Hasta la muerte. No solamente fue obediente. Cuando ponemos muerte, estamos hablando de un ¿qué? Sacrificio. Y esto es importante, cuando estamos hablando de un sacrificio, estamos hablando de una ofrenda. Y estamos hablando de una ofrenda sin mancha ni contaminación. Pero eso también tiene ¿qué cosa? Un resultado. Correcto. Pero tenía que revertir algo, que obviamente ya lo explicamos. Ok, dice Hebreos 8:6. Y recuerda que estamos buscando el contexto de lo que leímos en Hebreos 9:28. Dice, mas ahora Él, Jesús, ha obtenido un ministerio más excelente,
cuanto que también Él es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores, ¿qué cosa? Promesas. Circula promesas, por favor. Circula promesas. Ve al verso 10, por favor. Verso 10. Esta es una de las promesas, mire. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en el corazón de ellos las escribiré, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por mi pueblo. ¿Por qué? Por la acción de Cristo, por la obediencia de Cristo, por el sacerdocio de Cristo, y Cristo obtiene el sacerdocio según el orden de Melquisedec por haber sido, ¿qué cosa? Obediente hasta la muerte, muerte de cruz, fue un sacrificio, se entregó como ofrenda, sin mancha ni contaminación. ¿Por qué hizo todo eso, bendecidos? Por la causa, el efecto y el resultado del pecado de Adán. Tenía que ser así, bendecidos. De otra manera, ¿cómo arreglas lo dañado? Si una casa se te cae y lo que quieres es volver a tener esa casa, tienes que hacer lo mismo para volverla a levantar, ¿correcto? Sí, Señor. Eso es sencillo, bendecido. No hay que tenerle miedo a estos temas. Esto es una realidad del creyente. Esta es parte de las promesas que Dios nos ha dejado. Vea el capítulo 9, verso 8. Aquí mismo. Capítulo 9, verso 8. Dice: por esto el Espíritu significaba que aún el camino al Santísimo no era manifestado, entre tanto que el primer tabernáculo estaba aún en pie, lo cual era figura para aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer, ¿qué cosa? Perfectos. Quiere decir que todavía entonces estaba esto al día, ¿no? ¿Qué estaba reinando? La muerte. Aunque hubiese sacerdocio levítico arónico, aunque hubiesen sacrificios de corderos, de machos cabríos, de todo, pero no podían hacer, ¿qué cosa? Perfectos. Mira lo que dice: en cuanto a la conciencia, al que hacía el servicio. Esa palabra perfecto, circula y pon completos. Eso es lo que significa, completos. Y la palabra conciencia también circula y pon conocimiento. Mientras no hay conocimiento, no hay conciencia de pecado. Pero aquí había conciencia de pecado, porque estaba la ley. Había que quitar la ley. Y para quitar la ley tenías que establecer un mejor pacto. Y para establecer un mejor pacto tenías que ofrecer un mejor sacrificio. Y para ofrecer el sacrificio no podías presentar ese sacrificio en un tabernáculo terrenal, sino que tenía que ser un tabernáculo celestial. Para que Dios recibiera ese nuevo sacrificio en un tabernáculo celestial, anulase el terrenal, porque ya el celestial es eterno. Porque ese sí que hace, quita el pecado. Mira qué tremendo, bendecido. Bendecido, lo que Jesucristo hizo no se va a repetir jamás y nunca en la historia del ser humano. Entonces tenemos que dejar de estar haciendo obras y rituales y boberías que no llegan a nada. La fe en Jesucristo es suficiente para el Hijo de Dios. Dice: en cuanto a la conciencia, al que hacía el servicio, que consistía solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos, ordenanzas, ¿qué cosa?
carnales, impuestas hasta el tiempo de ¿qué? De la reformación. Había que establecer algo diferente. Y ningún ser humano sobre la faz de la tierra lo podía hacer, ni aún los sacerdotes, que servían como mediadores entre Dios y el hombre, pero bajo un pacto imperfecto. Verso 11, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir. Circula los bienes que han de venir. Recuerda que estamos estructurando el tema. Estamos poniendo un fundamento en el tema. Los bienes que han de venir. ¿Cuáles son los bienes que han de venir? La vida eterna. Esos eran los bienes que iban a venir. La justificación por gracia, la vida eterna, el don de la fe. Una esperanza gloriosa. Por eso te dije que en el 8.6 circularas mejores promesas. Dice, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por la sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre. Mira, ahí pusimos Jesús obediente hasta la muerte, sacrificio, ofrenda. Entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención, ¿cómo? Para nosotros. ¿Redención de qué? Del pecado. ¿Qué significa redención? La acción de redimir, salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Eso es lo que significa redimir. Y esa redención y ese rescate es ¿cómo? Eterno. Y perfecto. No es temporal, bendecido. Si es eterno, no hay necesidad de otros sacrificios. Verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para la purificación de la carne, mas no de qué, del espíritu. Y en cuanto ibas y hacías otro pecado, ya estaba listo, tenían que volver a hacer otro sacrificio. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, ¿cómo? Sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias, algo interno, ya no externo, de las obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas en este contexto? Viandas, bebidas, diversos lavamientos, ordenanzas carnales impuestas hasta el tiempo de la reformación, para que sirváis al Dios vivo. Y por esta causa o por esta razón, Él es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo, ¿qué cosa? De las transgresiones que había debajo del primer pacto. Alguien puede decir ahí, pero hermano, el sacrificio de Cristo fueron para los pecados pasados y los que vienen. Por eso es que dice en el viejo pacto, porque cuando Él muere, ¿qué hizo? Quitó el pecado. Ya no es un asunto de que no, hermano, eso es solo de los pecados antes de Cristo. Ahora, los que cometemos ahora, tenemos entonces nosotros que ofrecer sacrificio. Eso no es lo que dice aquí, bendecido. No hay más sacrificio por los pecados, porque lo hizo una sola vez y con ese sacrificio fue suficiente, quitó el pecado, nos da vida eterna y la gracia del Señor reina en su iglesia. Mira, y por esta razón Él es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia. ¿Qué cosa? Eterna. ¿Está claro, no? Sí, Señor. Ve al verso 24, por favor. Y todo lo que estamos leyendo lo hizo ¿en qué cosa? En su primera venida.
¿correcto? Amén. Porque el contexto de lo que estamos tratando de llegar es en el 9:28, donde dice, y aparecerá por segunda vez. Dice, sin relación con el pecado. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo lo que Él hizo en su primera venida. Para entender por qué viene sin relación con el pecado en la segunda venida. Dice, porque no entró Cristo en lugares santos hechos de manos, que son figuras del verdadero, mas en el cielo mismo para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. Empero, no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar, en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en el fin del mundo, para deshacimiento de ¿qué cosa? ¿Qué vino a deshacer Cristo? Estrictamente el pecado. El pecado, ¿por qué? Porque hubo una causa, un efecto y un resultado de la desobediencia de Adán. Tenía que quitarlo, de otra manera el ser humano sigue muriendo, no hay esperanza, y sigue muerto espiritualmente, no buscan a Dios jamás y nunca bendecido. Circula esa palabra deshacimiento, y pon ahí una definición: cancelación, abrogar, quitar. Cancelación, abrogar, quitar. ¿Qué abrogó, bendecidos? ¿Qué canceló? El efecto del pecado. La muerte, según Romanos 5, ¿correcto? ¿Qué abrogó? ¿Qué canceló? El efecto del pecado. ¿Cuál fue el efecto del pecado? La muerte, según Romanos 5. Por eso es que la vida eterna está después de Cristo, no antes de Cristo. No hay vida eterna antes del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay vida eterna después del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él revirtió esto de acá, el efecto de Adán. Dice el 26. Deshacimiento del pecado apareció por el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Ahora sí vamos a entender el contexto. Así Cristo, después de todo lo que hemos leído, fue ofrecido una vez para cargar, recoger, llevar los pecados ¿de cuántos? De muchos. No dice de todos, de muchos. La segunda vez, porque ya habló de la primera, Sí. aparecerá sin relación con el pecado y salvar a los que le esperan. Circula esa palabra salvación. Pon transformación. Pon glorificarse en los santos, como leímos la semana pasada. Porque como ya no viene a morir por nuestros pecados, porque ya que hizo, se los llevó, los cargó, lo deshizo. Cristo deshizo el pecado, bendecidos. ¿Estamos conscientes de eso? Yo les pregunto a mis bendecidos que nos escuchan a través de nuestra página de internet, ¿estamos conscientes de que Cristo deshizo el pecado? Sí. ¿Verdad? Esa era su función. Claro, esa era su función. De otra manera no tiene sentido nada de esto. Porque Romanos 5 te explica el problema del mundo. Entonces, el pecado sigue reinando. ¿Lo hizo por gusto entonces? Sí, cada... Correcto. Otro en falso. O lo hubiese hecho por gusto. La segunda vez aparecerá sin relación con el pecado, porque ya no viene a morir o resolver el problema del pecado, porque ya lo deshizo, ya se lo llevó, ya lo recogió, ya lo canceló, ya lo abrogó, para salvar a los que le esperan. A los que le esperan para salvación. Lo último, la culminación de nuestra fe, como dijimos la semana pasada. Sí. La culminación de nuestra fe está en la segunda venida de Cristo. Él regresa, tú y yo somos transformados o resucitados. La que espera. Porque ya el pecado no es problema.
Ya lo resolvió en la primera vez que vino. Dice que Por eso es que Él dice que limpia nuestras conciencias, bendecido. Limpia nuestras conciencias. Ve a Juan 29, 1:29. 1:29. Ujú. Amén. ¿Vamos ahí? 1:29. Mira el testimonio del discípulo amado. Dice, el día siguiente ve Juan a Jesús, este es Juan el Bautista, ¿correcto? Sí. Ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios, circula eso por favor, y pon ahí sacrificio, ofrenda, ajá. Cordero de Dios, pon sacrificio o ofrenda, por eso es que le llama Cordero, bendecido, porque iba a ser sacrificado. Es la única razón por la cual Juan le llama Cordero. Correcto. ¿Y era de quién el Cordero? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso el sacrificio. Como le dijo a Abraham, tranquilo, no mates a tu hijo. Ajá. Yo pongo el sacrificio. Dice aquí el Cordero de Dios, el sacrificio o la ofrenda que el mismo Dios se preparó. Y tiene sentido lo que dice a continuación, que quita el pecado del mundo. Tenía que hacerlo porque el pecado entró en el mundo por la desobediencia de un hombre. Para resolver y darnos salvación y herencia en Cristo Jesús, tenía que revertir lo que hizo Adán. Circula la palabra quita y pon elevar, alzar, cargar. Lo quitó, lo elevó, lo quitó de en medio. Elevar, alzar, cargar, expiar el pecado. Una expiación del pecado. Expiar el pecado. Elevar, alzar, cargar, expiar el pecado. Significado de expiar: borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de un sacrificio. Eso es lo que significa expiar, bendecido. Todo concuerda, bendecidos, en el plan de Dios. Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de un sacrificio. Todo concuerda en el plan de Dios, bendecido. Todo. Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de un sacrificio. Entonces, si Él expió el pecado, Él borró, Él purificó por medio de un sacrificio a su iglesia. Ve a Efesios 5:25. Recuerda expiar el pecado, borrar, santificarse. Dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Se entregó a quién? A sí mismo. ¿Para qué? Santificarla, purificándola con el lavamiento del agua en la palabra, para que la presentase a sí mismo. Mira cómo se presenta el Señor a su iglesia. Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa. ¿Y qué? ¿Cómo puede ser eso, bendecidos? Porque Él revirtió esto. Porque Él fue obediente. Porque Él quitó el pecado. Porque Él nos da vida eterna. Porque Él se entregó una sola vez por el pecado de nosotros. Por lo tanto, quitándolo de en medio y clavándolo ¿a dónde? En la cruz. Si esto de acá existiese todavía, entonces hace falta otro sacrificio. ¿Estamos listos? Hay que esperar otro Mesías. Bendecidos, literalmente, y quiero que entendamos esto: si el pecado puede condenarnos,
literalmente necesitaríamos otro Mesías. Según lo que acabamos de leer, si lo que acabamos de leer no es como lo leímos y no tiene los resultados tan espectaculares en la santificación de la iglesia, literalmente necesitamos otro Mesías. Porque entonces lo que Cristo hizo no fue suficiente. Pero como fue suficiente, como quitó el pecado y ahora va a aparecer por segunda vez sin relación al propósito por el cual vino la primera vez, que fue para quitarlo, ya lo único que tenemos que esperar es la culminación de nuestra fe, la vida eterna, la transformación de nuestros cuerpos, que es lo único que muere en este momento de nuestra vida, es lo único. Y es lo que esperamos. Y es lo que esperamos, porque ya hemos renacido de una simiente incorruptible. Hermano, ¿cómo usted sabe eso? Porque ya, a diferencia de lo que dice Romanos, que estamos destituidos de su gloria, nadie busca a Dios, todo el mundo busca lo suyo. Hoy en día hay seres humanos que han nacido de nuevo y lo que queremos es mirar hacia el cielo, de donde viene nuestro Salvador Jesucristo. Esa es la diferencia, hemos renacido. Hay una iglesia esperando por el Señor. Somos amados por el Señor, bendecidos. Mira lo que dice acá: para santificarla, purificándola con el lavamiento del agua en la palabra. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora mismo? Estamos siendo lavados, purificados con esta palabra de gracia. Estamos perfeccionando ¿qué? Nuestras conciencias. Con una verdad absoluta, bendecido. Con una verdad absoluta. Cristo Jesús vino a revertir el efecto de Adán, de su desobediencia, de haber entrado el pecado en el mundo, de haber entrado la muerte. Cristo revirtió eso por nosotros. Por cuanto el pecado fue quitado. Quitado de en medio, no tiene efecto ya sobre nuestra vida. Amén. Gloria a Jesús. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien?